Buenas tardes. Vamos a hacer un video para la clase de la semana del 1 de septiembre. Empezamos con el capítulo 2 del libro, nuestra unidad 2. Perdón, capítulo 3 del libro, nuestra unidad 2. Trabajamos con variables aleatorias continuas. Les muestro acá la presentación en el campus. La idea es que lo que nos interesa son medidas de laboratorio, y las medidas de precisión de cantidades de laboratorio se expresan típicamente con una variable continua, no discreta. Entonces no se puede hablar de frecuencia de probabilidad de un determinado valor, porque un determinado valor es uno entre infinitos valores, entonces su probabilidad sería esencialmente 0. Así que hay que trabajar distinto. Vamos a hablar de densidad de probabilidad. Entonces estaremos por la clase 2.1. Mi recomendación es que trabajen primero este video antes de ir al libro, porque el libro que estamos trabajando ya supone una lectura de notación matemática que, bueno, se las cuento ahora, y las ideas atrás de la variable continua. Entonces, como siempre, tenemos un experimento aleatorio con un espacio muestral, el conjunto de resultados posibles. La variable aleatoria, x mayúscula, es la medida de algo, y esa medida de algo va a dar un número real. Que la variable sea continua quiere decir que el rango de valores de x que aparecen es un continuo, no son números separados. Entonces, por ejemplo, puede aparecer, no sé, cualquier valor positivo. Por ejemplo, si medimos una distancia, la distancia siempre es positiva, entonces de 0 en adelante cualquier valor es posible. ¿Cuántos valores hay? Infinitos valores. Porque con los números reales son como todo el eje real, se pueden pensar como toda la recta numérica. Hay infinitos puntos totalmente pegados uno con otro. Continuo que sí, que no están separados un punto del siguiente, sino totalmente pegados. Entonces, si hay infinitos resultados posibles para la variable aleatoria, quiere decir que hay infinitos eventos posibles, uno para cada resultado de la variable. Entonces, más que marcar puntitos como resultados posibles, uno tiene como, no sé, un sombreado de resultados posibles, ¿sí? La cuestión es que la variable aleatoria va a tomar valores en un conjunto, bueno, para ser un poco más preciso, supóngase que toma valores en un intervalo entre A y B, en el eje real. Podría ser de 0 en adelante, puede ser hasta más infinito, puede ser valores negativos también. Pensemos, porque me parece más fácil enfocar la idea, que los valores de x pueden ser cualquier valor dentro de un cierto rango. Cualquier valor numérico real, con cualquier cantidad de decimales, con absoluta precisión. Cuando uno mide en laboratorio, la precisión que tenga depende del instrumento que use. Pero si, en teoría, pensamos que tenemos el mejor instrumento que se puede tener, y bueno, los valores de x pueden ser todos los de un continuo. Entonces, les decía, leyendo la introducción del campus, ¿cuál será la probabilidad de que la variable aleatoria valga exactamente un cierto valor x minúscula, como este que está señalado acá? Es un valor entre infinitos valores posibles. Es básicamente 0. Y por teoría, entendemos que la probabilidad de que la variable tome un determinado valor con absoluta precisión es 0. Entonces eso no nos sirve para trabajar. ¿Qué es lo que nos sirve? Y en lugar de pensar que la variable tome un determinado valor, es que la variable caiga en un cierto rango. Por ejemplo, desde acá hasta acá. Un rango que tiene un cierto ancho. Entonces, si uno va a contar, como hacíamos cuando trabajamos intervalos de clase en estadística descriptiva, va a contar frecuencia de la variable x, va a contar cuántas veces x caiga dentro de este intervalo. No cuántas veces x vale exactamente un número, o cuántas veces vale lo mismo, sino cuántas veces cae dentro de un intervalo. Entonces, la idea de probabilidad para variable continua se la tenemos que asignar a intervalos del eje, no a valores, a intervalos, ¿sí? Eso es el punto de partida para hacer la diferencia con lo que trabajamos en el capítulo anterior con variable discreta. Entonces, no hablamos de probabilidad de un valor, hablamos de probabilidad de un intervalo. ¿Cuál será la probabilidad entonces
o cómo pensamos la probabilidad de que la variable aleatoria x sea, por ejemplo, mayor o igual que un valor x1 y menor o igual que un valor x2. Fíjese que si pongo menor estricto o menor o igual, no importa, porque estoy hablando de agregar un punto y un punto no aporta probabilidad, como dijimos recién. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que cómo se piensa? La probabilidad de que la variable x caiga adentro de un intervalo determinado por, no sé, desde x1 hasta x2. Bueno, la primera idea es que si tengo un intervalo de cierta longitud, por ejemplo que x sea un peso y se mida en gramos, y de x1 a x2 hay 1 gramo en total, no va a ser igual de probable este rango de 1 gramo cerca de 0 que por otro lado. O sea, depende de dónde caigas. Entonces, la probabilidad de un intervalo, de que la variable caiga dentro de un intervalo de determinada longitud, depende de dónde está ese intervalo. Vamos a tratar de hacer un dibujo genérico. Quiero decir, de vuelta el dibujo sin decir mucho cuál es el rango de la variable, pero este es el eje x donde cae la variable. Si tengo un intervalo marcadito por acá, más que empezar en x1 y terminar en x2, ¿saben qué vamos a decir? Que empieza en x1 y que mide una longitud, un ancho de intervalo, delta x. Delta x, delta es esta letra griega, el triangulito, delta mayúscula en realidad en el alfabeto griego, siempre se usa para medir cambios o incrementos. Delta x es cuánto mide el intervalo que va desde acá hasta acá, porque es lo que cambia x desde acá hasta acá. Entonces, si este primer punto se llama x1, este último se va a llamar x1 más cuánto avanzamos, más delta x. ¿Sí? Entonces estoy pensando en este intervalo y queremos hablar de la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula caiga entre x1 y x1 más delta x. Y si en lugar de andar por esta región del eje andamos por otra zona, no sé, acá hay un x2 y tomamos el mismo ancho delta x, pensemos en la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula caiga entre x2 y x2 más delta x. El mismo ancho de intervalo, pero distinta zona. Acá anotamos x2 más delta x. Y bueno, es de esperar que la probabilidad de que x caiga en este intervalo o en aquel intervalo sea distinta. Por ejemplo, si estamos hablando de altura de una planta de trigo, con x expresado en centímetros, y si por esta región andan los 200 centímetros, una planta de trigo de 1 a 2 metros de alto es bastante razonable. Y si por esta región andan los 500 centímetros, vamos a poner centímetros, y bueno, la probabilidad de que una planta de trigo mida 5 metros, 500 centímetros, es mucho menos. Entonces la probabilidad tiene que ser más grande para este intervalo que para este. Por lo tanto, la probabilidad que estamos buscando va a ser función de la posición. No es lo mismo en esta zona que en esta zona. ¿Y qué es esta zona? Bueno, esta zona es la zona de x1, digamos. Y esta es la zona de x2. Por decir, o puede ser el punto medio del intervalo o un extremo, pero es la zona donde está ubicado el intervalo. Ahora, hagamos un zoom de este dibujo. Quiero decir, si hacemos de vuelta el eje x y pensamos que por acá está x1 y por acá está x1 más delta x, por ejemplo que estos son 200 centímetros y estos son 210 centímetros, bueno, si uno parte a la mitad del intervalo, pregunto para pensar, ¿será igual de probable que la variable caiga en esta mitad que en esta mitad? Y la idea es la siguiente, mira, si el intervalo es muy ancho, por ahí esta mitad ya es menos probable que aquella. Como una región lejos, son igual de largos todos.
porque partía la mitad. Entonces una región lejos tiene menos probabilidad que acá, y quizá esta probabilidad tenga, mitad tenga menos probabilidad que esta. Entonces, mientras pase eso, yo tengo que hacer intervalos más chicos. Si hago dos intervalitos acá, y pienso en esta región. Ahora, ¿será igual de probable que la variable caiga en un intervalo acá que mide, no sé, 1 milímetro y otro que mide 1 milímetro? Bueno, la idea es que si hacemos estas particiones bien finas, llegaremos a que 1 milímetro más 1 milímetro menos no hace mayor diferencia. Entonces, si llegamos a esa zona, o sea, si hacemos particiones bien chiquititas del eje de resultados, y hagamos otro zoom de esto, y entonces, no sé, si tengo un intervalo así, la probabilidad de que caiga acá, la variable es un valor P, y la variable de que caiga en esta mitad y en esta es básicamente la misma, P sobre 2 y P sobre 2. Y si divido en 4, y P sobre 4 en cada uno, ¿sí? Si estamos en este régimen en que hemos mirado, insisto, esto era como que hicimos un zoom y esto vino acá, hicimos un zoom y esto vino acá. Si ya hicimos suficiente zoom, es de esperar que mientras se mueve la variable, la probabilidad no cambie mucho de un intervalo a otro. Entonces, en ese caso, en esa escala pequeña, la probabilidad va a ser proporcional al largo del intervalo. Fíjense así, la probabilidad de que la variable caiga en este pedacito, si tiene un valor, en el doble de largo va a tener el doble de valor, en el triple de largo el triple de valor, en el cuádruple de largo el cuádruple de valor. Eso es como decir que es equiprobable toda esta zona. Bueno, parte de la teoría es que en distribución de probabilidad de variable continua, cuando hagamos suficiente zoom, o sea, cuando miremos regiones bien pequeñitas del eje, la probabilidad va a ser proporcional al ancho del intervalo. Entonces, si estos intervalos son bien chiquititos, déjenme volver al principio. Vamos a tratar de hablar de eso. ¿Y cómo se habla de un intervalo bien chiquitito? Bueno, la notación matemática, es decir, vamos a trabajar a ver, la idea es, tenemos un valor de x por acá, miramos una región chiquitita, hacemos un gran zoom, y entonces esa región chiquitita me toma el trabajo de escribirla como dibujar un poquito más larga. Entonces, para que el dibujo entre nada más, vamos a hablar de un punto x y de un punto vecino que se va a llamar x más dx. En lugar de delta x, como decíamos acá, dx, con una d minúscula común. A ver si me sale más linda. Bueno, este dx se llama diferencial de x. Vamos a usar esa notación. ¿Y qué significa? ¿O qué idea nos da? Es un incremento de la variable x, un cachito que nos corrimos, pero bien chiquito. Cuando decimos diferencial es bien chiquito. ¿Qué tan chiquito? Bueno, tan chiquito como haga falta para que en esta región la probabilidad sea distribuida uniformemente, equiprobable. Que si tomo la mitad del intervalo, me queda la mitad de la probabilidad. Si tomo un intervalo 10 veces más chico, me queda la décima parte de la probabilidad. Entonces, cuando estamos en una región infinitesimal, pequeñita, donde podemos decir eso, la probabilidad de que la variable x mayúscula caiga entre el valor x y el valor vecino x más diferencial de x, insisto, cuando digo diferencial de x estoy pensando que me corrí muy poquito, que esto es muy chiquitito, que lo veo cuando pongo una lupa recién. Entonces, esta probabilidad se espera que sea proporcional a el tamaño del intervalo que miramos, proporcional al diferencial de x. ¿Y cómo se escribe proporcional? Bueno, se escribe como que es algún número, permiso que ponga un simbolito, por el ancho del intervalo. ¿Sí? La proporcionalidad, si la vieron en otro lado, siempre que la cantidad que estoy calculando es un factor multiplicando al tamaño de la región. Acá se tiene que ver con este número fijo que si el ancho de la región es el doble, la probabilidad va a dar el doble.
Si el ancho es el triple, la probabilidad va a dar el triple. Si el ancho es la mitad, la probabilidad va a dar la mitad. Algún número por el ancho del intervalo. Y este número que aparezca acá se llama densidad de probabilidad. No es una probabilidad porque voy a calcular probabilidad P cuando multiplique por el tamaño del intervalo en consideración. Entonces se llama densidad de probabilidad. Si este diferencial de x es un centímetro o un milímetro, porque estaba pensando en la altura de la planta, o un gramo o lo que sea chiquito, digamos un centímetro o un milímetro, si uno lo pasa dividiendo, la probabilidad dividida el tamaño del intervalo sería la densidad. Si han visto no sé, en química que la densidad de masa es la densidad dividido el volumen, bueno, acá dice algo así como que la densidad de probabilidad es la probabilidad dividido el tamaño. Dividido el tamaño del intervalo de la variable que estamos trabajando, ¿sí? Ahora, esta proporcionalidad, les decía, no es la misma si trabajamos en una región del eje que si trabajamos en la otra. No es cierto que a un ancho de intervalo acá o un ancho de intervalo allá le corresponde la misma probabilidad, porque estamos en distintas regiones. Entonces, este coeficiente que iría acá no es siempre el mismo, sino que depende del lugar. Depende del lugar, quiere decir que depende de x. De la variable x, si andamos por, no sé, hoy decía 200 centímetros, o 300, o 400, o 500 centímetros, y va a ser distinta la densidad de probabilidad, o la probabilidad por milímetro. Entonces, este numerito, que no le puse nombre todavía acá, es una función del lugar donde estamos, del valor de la variable. Y lo anotamos con la letra de función f minúscula, y la variable entre paréntesis f de x, bien como en funciones de matemática. Bueno, la densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua es una función del valor de la variable. No es lo mismo hablar de la probabilidad de que la altura de una planta esté entre 200 centímetros y 200 centímetros más un milímetro, o entre 500 centímetros y 500 más un milímetro, o entre medio, entre 400 centímetros y 400 más un milímetro. Entonces, el peso probabilístico de ese intervalo, que estoy pensando siempre igual de largo, lo da la densidad de probabilidad f de x. Vamos a madurar esta idea. Dejaría recuadrado que la probabilidad de que la variable caiga en un determinado intervalo entre un valor de x y un poco más a la derecha es proporcional a cuánto recorre ese intervalo de x, y el peso de proporcionalidad es una función de la posición, del valor de la variable, que se llama densidad de probabilidad. Esta densidad de probabilidad va a ser un elemento central en la descripción de las variables aleatorias continuas.